Cuando hablamos de patología oncológica, tenemos que decir que el estándar de diagnóstico, como había dicho previamente, de las patologías malignas es el estudio histopatológico. Cuando el estudio histopatológico no nos da toda la información que necesitamos en cuanto a lo que es pronóstico y subtipo de tumor, entonces necesitamos recurrir a estudios auxiliares como son la microscopía electrónica, la inmunohistoquímica o estudios de biología molecular. Las neoplasias adquieren en mayor o en menor grado, o las células de las neoplasias malignas adquieren en mayor o en menor grado las características morfológicas y funcionales de las células normales del órgano donde se originan. Esta semejanza va a ser mayor en las tumoraciones bien diferenciadas. Ella más o menos disminuye en las tumoraciones moderadamente diferenciadas, es mínima en las tumoraciones pobremente diferenciadas y es nula en las tumoraciones indiferenciadas. Y esto es lo que se conoce como grado de diferenciación celular. Este grado de diferenciación celular se refiere a las características morfológicas de las células tumorales con relación a las características de las células normales del órgano donde se origina. Las células de las tumoraciones malignas suelen ser pleomórficas, tienen variabilidad en forma y tamaño con relación a las células normales del órgano donde se originan. Con las tinciones de hematocilina y eosina se ponen hipercromáticas, que no es más que una concentración anormal del DNA en la célula, y ese hipercromatismo es característico de las células tumorales. Ahora, el cáncer es una entidad que es capaz de diseminarse a toda la economía mediante dos mecanismos de invasión. Obviamente, la invasión es la capacidad de que el tumor infiltre la estructura anatómica donde se origina y los órganos contiguos. Son las dos primeras vías de diseminación, la por continuidad a la estructura donde se origina y por contigüidad a las estructuras adyacentes. Y las metástasis se refiere a la habilidad que tienen las células de viajar. Todos los tumores crean un microambiente biológico. Ese microambiente biológico se caracteriza por la formación de vasos sanguíneos tipo vena, vénulas o capilares, como yo decía previamente, y también en el sistema linfático. La diseminación linfática se va a caracterizar por una permeabilidad de los vasos linfáticos a las células tumorales, y esta sigue en orden escalonado. El primer ganglio, como yo decía en el slide pasado, donde el tumor drena directamente, se conoce con el nombre de ganglio centinela. La diseminación hematógena va a depender de la permeabilidad de los vasos sanguíneos tipo vena, vénulas o capilares a las células tumorales. Las células tumorales salen del tumor, viajan por el torrente sanguíneo y se implantan donde la circulación se capilariza. Por eso, la estructura que es la diana de la mayoría de los tumores es el pulmón, porque en el intercambio gaseoso se atrapa una célula en un capilar y ahí crece una tumoración. Si usted toma biopsia de esa tumoración, no es tejido pulmonar, es un tejido ajeno al pulmón y es lo que se conoce con el nombre de metástasis. Y la otra vía de diseminación es la vía transcelómica, que no es más que implantes en las cavidades por las células tumorales, y dependiendo de dónde estén, van a recibir un nombre. Si son implantes en la cavidad peritoneal, eso se conoce como carcinomatosis peritoneal. Si es una diseminación a nivel encefálico a través del líquido cefalorraquídeo, se llama carcinomatosis meningia, y si es en la cavidad pleural, se va a llamar carcinomatosis pleural. Esta es una condición también que impide la curación en la mayoría de los pacientes. Y es lo que les decía, la diseminación local por contigüidad, hematógena, linfática. Obviamente las células tumorales van a viajar por el torrente sanguíneo, y esa es la razón por la que usted puede ver que un paciente con una tumoración en el primer ortejo de la región distal, en la región distal del primer ortejo del miembro pélvico derecho, puede tener una lesión metastásica a nivel del sistema nervioso central. Y eso es por la diseminación por vía hematógena. Ahora, ¿por qué los tumores se llaman como se llaman? Como las células tumorales se originan en los tejidos, los tumores van a recibir el nombre de acuerdo al tejido que le da origen. Las neoplasias benignas que se originan en el tejido epitelial, si se originan en el tejido glandular, se llaman adenomas y se acompañan del nombre de la célula que le da origen: adenoma de hipófisis, adenoma hepático, adenoma pleomorfo, etc.
Si se originan en el tejido escamoso, se llaman papilomas. Hay una excepción a esta regla, que es el papiloma invertido, que es un tumor centrofacial, que sí es una tumoración maligna, pero es la excepción a las reglas. Los tumores benignos de las células mesenquimales se denominan agregándole la expresión oma a la célula que le da origen. Osteoma, tumor benigno de hueso. Fibroma, tumor benigno de tejido óseo, de tejido fibroso. Leiomioma, de músculo liso, etc. Se le agrega el sufijo oma al nombre de la célula de origen. Son tumores benignos. Las neoplasias epiteliales malignas se denominan de acuerdo al lugar de origen también. Los tumores que se originan en el epitelio de revestimiento o epitelio escamoso se les denomina carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Los tumores malignos que se originan en el epitelio glandular o epitelio secretor se denominan con el nombre de adenocarcinomas. Son tumores secretores. Las neoplasias malignas que se originan en el tejido mesenquimatoso o tejido de conexión se denominan sarcomas, con el prefijo de la célula de origen. Osteosarcoma, fibrosarcoma, leiomiosarcoma, condrosarcoma, dependiendo de la célula de origen. Ahora, existe un grupo de tumores que van a recibir su nombre de acuerdo a las características de las células tumorales o el nombre de la primera persona que lo describió. Linfoma de Hodgkin, tumor de Warthin, sarcoma de Ewing, fueron primeras personas que describieron estos tumores. Ahora bien, hay algunas características de las células que también le dan nombre: tumor de células azules, peludas, vidriosas, carcinoma de células renales, hepatocarcinoma, un cáncer de las células de hígado o de las células del riñón. Entonces, los tumores van a recibir el nombre de acuerdo o a la célula de origen o al epitelio que está siendo afectado. Bueno, con esto completamos la primera semana. Ya para la siguiente semana pues estaríamos subiendo la información de la segunda semana, que son tumores del tracto digestivo superior, o sea, los tumores de cabeza y cuello, cavidad oral, orofaringe, laringe, tanto laringe supraglótica, glótica como subglótica, y los tumores de cavidad oral con los diferentes subsitios. Esos son de lo que vamos a hablar en la próxima entrega. Hasta luego.